Ya, entonces esta es nuestra primera tertulia libre, porque la otra de Spice, hablamos de Spice. Hoy día podemos hablar de lo que sea, de cualquier cosa. Si alguien me había dicho algo, que quería que habláramos de algo, eh, de X-Circuit, ¿cierto? Ya, entonces vamos a hablar de X-Circuit. Entonces para eso tengo que ir aquí y abrir X-Circuit. Bueno, esto es X-Circuit, que es el programa que yo uso para generar archivos de circuito esquemático. Y es lo más poco intuitivo que se puedan imaginar, pero cuando uno lo ha usado harto, resulta ser fácil. A ver, aquí hay algunas cosas, pero con la L uno va a biblioteca. Y esta es la biblioteca que trae Xcircuit y uno puede agregarle otras más. Trae esa. Y nosotros con un grupo de alumnos creamos esta. En realidad la hizo Claudia Pincheira y, bueno, ella principalmente. Y ayudó también Sebastián Urrutia. Entonces con esta yo hago circuito. Yo hago circuitos así. Entonces L, agarro la tierra, la pongo ahí, luego agarro esto, lo pongo ahí, Shift y listo. Luego aquí y otra tierra, C, aquí. Y no es muy amistoso, por ejemplo, si para la biblioteca que me hicieron, si es que quiero cambiar BI, tengo que editar BI. Entonces aprieto signo mayor que y con eso puedo editar esto que está aquí. En serio, ¿no es? No, eso no es de O, eso es de S. Ya. No es de lo más amistoso que hay, pero los circuitos quedan bonitos porque yo después puedo agarrar esto. Ya. Oye, esta es buena. Ahí debería ir un punto, ¿cierto? Para que sea más legible el circuito. No es realmente necesario, pero podría poner un punto. Para poner el punto hay que apretar el punto. Hoy me costó un montón encontrar eso, pero es re fácil. Y así uno puede hacer circuito. Y aquí digamos que tengo VO. Es bien potente este programa, o sea, si uno sabe usarlo bien, es súper potente. Aquí va, veo esto, ahí está, veo. Y así, uno puede hacer circuitos y quedan bien. Es para dibujar, pero también te entrega netlist. Y tú puedes hacer un netlist con esto. Yo no lo uso para netlist. Una vez lo usé para netlist y después me aburrí. En realidad es mejor hacer netlist LTSpice. Este es un poco más enredado, pero de aquí yo puedo sacar un netlist. Sí, sí, son compatibles con Spice, sí. Y luego yo escribo esto. Por ejemplo, lo escribo en una carpeta que voy a llamarle figuras de Ángela Usleme y esto es prueba. Entonces voy aquí, voy a teaching, esto. Ah, no, está en figuras. Ah, prueba. Y lo abro y es un EPS. Y se ve eso. O sea, yo comparo. Sí, a veces no quedan tan parecidos. La gracia de esto es que uno se acerca y se acerca y es un gráfico vectorial. Entonces no pierde calidad. Yo puedo acercarme todo lo que quiera y nunca va a perder calidad. Y además pesa poco. Pesa súper poco. Y yo puedo además editar cosas. Por ejemplo, yo puedo abrir esto con un editor de texto y se entiende. Sí,
Obvio, lo mejor del mundo es gratis. Esto es gratis también. Y uno puede leer estas cosas y entenderlas. Yo no leo PostScript, yo hablo Spice, pero no hablo PostScript. Pero uno puede interpretar esto y cambiar cosas de manera automática. Por ejemplo, en algún momento se me ocurrió que las figuras azules me la iban a confundir con el Cedra. Yo no quiero que eso ocurra. Entonces, generé un script que me cambió los colores de todas las figuras simplemente editando los archivos de texto. Eso se puede hacer, es factible. Así que esto es lo que yo uso para hacer mis figuras. Y quedan como gráficos vectoriales. Este, por ejemplo, ocupa, veamos cuánto ocupa. Ocupa 10 kilos. Para una figura está súper bien. Tengo, tengo montones de gráficos que he hecho con esto. Así, eso. Y uno puede hacer hasta diagramas de bloque. No es muy amistoso, pero funciona súper bien. Eso. ¿Hay más preguntas? Se pueden editar estas cosas, no sé, cambiarle el color, eh, se pueden hacer líneas punteadas. ah, Se pueden hacer líneas más gruesas. em, ¿Cómo era? Opciones, elementos. em, no, más fácil que eso. Hay líneas más gruesas, etcétera. Entonces uno puede hacer esto. Y bueno, lo que sale de aquí es un EPS o un PS. Y los puntos .ps son circuitos, son archivos que LaTeX lee muy bien. Uno los puede poner en LaTeX y funciona súper bien. Así que eso, ojalá les sirva. Ya, ¿más preguntas? ¿No hay más preguntas? Hay preguntas. Me quedó la duda de que cuando no podíamos ocupar las leyes de Kirchhoff se complica mucho. Sí, porque hay cosas muy raras. Cuando uno no puede aplicar las leyes de Kirchhoff, pasan cosas muy raras. Por ejemplo, ya borremos esto, para ahorrar papel. Em, por ejemplo, es súper raro, ¿ah? Es súper, súper raro, pero pasa lo siguiente. Por ejemplo, tú tienes una línea de transmisión y esa línea de transmisión tiene ondas estacionarias sobre ella que se van moviendo. Y tú puedes hacer cosas como antenas, por ejemplo, usando una línea de transmisión. Voy a hacer una antena aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí se forman ondas estacionarias y si esta antena tiene la longitud correcta, entonces se van a formar ondas de esta forma. Pero yo además puedo hacer una antena de media onda, por ejemplo, que se forme una onda así y que este nodo esté en 0 volts. Entonces, para hacer una antena, yo tendría que hacer que este nodo esté a 0 volts. ¿Cómo hago que un nodo esté a 0 volts? Lo cortocircuito a tierra. Entonces, si yo agarro esto es cobre, ¿ah? Imagínate que esto es cobre sobre una placa, esto es un microstrips. Yo conecto esto a tierra, así lo sueldo a tierra, tengo otra que es tierra aquí, y la sueldo, ¿sí? Con una soldadura súper gruesa. Eso que yo veo desde aquí como un cortocircuito a tierra, a esa frecuencia se comporta como una antena. Eso no califica para leyes de Kirchhoff, porque yo aquí tengo un voltaje, esto es un nodo con resistencia cero, y aquí hay 0 volts, y yo tengo un voltaje ahí que sube y baja y lo puedo medir. Ese tipo de cosas pasan. Entonces, el diseño sí se complica, pero cuando uno hace un chip, los chips son tan chicos que generalmente son más chicos que la longitud de onda más chica que uno quiere procesar. Entonces, para efectos de diseño, uno puede considerar que todo lo que está dentro de un chip es mucho más chico que la longitud de onda más chica, por lo tanto, uno puede usar leyes de Kirchhoff al diseñar chips.
Esto es para microstrip, para cosas más grandes. Sí. ¿Más preguntas? ¿No? Ya, vamos a Spice entonces. Yo no tenía mucho preparado, pero hay una cuestión que me quedó dando vueltas de la tarea. Entonces vamos a hacer la tarea 1 de nuevo. Esto ya lo mostré en video, pero voy a hacer más cosas. Entonces dijimos que tenemos una entrada voltaje, que a este le ponemos 0 volts, da lo mismo. Y este se llama VI y VI. Ya. Entonces, ¿cómo era la tarea? Teníamos que poner una fuente de comportamiento. Esta. Este elemento es un elemento muy mágico en Spice, porque me dice que el voltaje de salida es una función de cualquier variable circuital. Entonces yo puedo decir que el voltaje de salida va a ser, por ejemplo, 1 más de I menos 1 al cuadrado. Esto VI en realidad debería decir V de VI. El voltaje del nodo VI. Ya. F3, F4, VO, listo. Entonces yo ejecuto una simulación, vamos a hacer una simulación DC. Vamos a mover la fuente VI entre 0 y 5 volts en incrementos de 10 milivolts y obtengo esto. Eso era la curva de transferencia de la tarea, ¿cierto? Entonces yo les pedí en algún momento que me dijeran cuál era la ganancia en 3 puntos diferentes. Les pedí la ganancia para una entrada de 0,5 volts, para una entrada de 1 volt y para una entrada de 1,5 volts, ¿cierto? Y muchos me dijeron que la ganancia aquí era la pendiente de esta recta, lo cual está mal. La ganancia es la pendiente tangente a esta curva de transferencia estática. Entonces la pendiente aquí es negativa, la pendiente aquí es 0 y la pendiente aquí es positiva. Si yo me acerco aquí, tengo una pendiente. Si me centro en 1,5 volts y mido la pendiente me da 1. Entonces eso significa que por cada volt que entra, sale 1 volt, esencialmente. Pero yo miro esta cuestión aquí, la miro y no hay caso, no lo veo, no lo veo tan claramente. Así que vamos a hacer algunas simulaciones para entenderlo bien. ¿Qué simulaciones podemos hacer? Podemos hacer simulaciones, a ver, veamos qué simulaciones nos deja hacer Spice. Spice nos deja hacer simulación transiente, simulación AC, simulación DC, ruido y otras más. Hagamos una simulación transiente, a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué tendría que poner yo en la simulación transiente para que esta cosa me entregue ganancia o algo? A ver, hagamos varias cosas, hagamos varias cosas. Entonces, yo, a ver, volvamos atrás, volvamos a documento anterior, volvamos a la curva. Está en alguna parte, no, creo que está más adelante. No, no puede estar más adelante. Ajá, aquí está la curva. Esta es una curva y vimos que uno se centra en un punto de operación. Tengo un voltaje de entrada y tengo un voltaje de salida. Y mis señales van montadas encima del punto de operación. Entonces tengo que tratar de hacer eso. Hagamos eso. Entonces, ¿cuál es el punto de operación en este caso? VI, el voltaje de entrada DC es mi punto de operación. Entonces yo quiero darle un valor DC a mi voltaje de entrada. Entonces digamos que este es mi voltaje de entrada DC y sobre este
yo monto una señal AC, ¿de acuerdo? Entonces vamos a agarrar esta cuestión, la vamos a subir y vamos a poner un V sub S, que es voltaje de señal. Entonces la entrada va a ser VI de C más un V sub S, ¿cierto? Ahí estoy sumando dos señales. Estoy sumando una señal DC que me da el punto de operación y un V sub S. Y vamos a hacer que este VI DC sea igual a 1,5 volts, que era el caso con ganancia positiva. Y a BS le vamos a dar un valor de voltaje. A ver, este va a ser VI DC, entonces este de aquí le llamamos VI DC. Y yo espero que cuando aplico un VI DC voy a obtener un VO. Entonces vamos a ver qué aparece. Si yo aplico VI DC igual a 1,5 volts y hago una simulación transiente de un milisegundo, ejecuto mi simulación y cuando yo aplico este VI DC de 1,5 volts, mi voltaje de salida está en 1,25 volts. Está bien, ¿cierto? Eso es lo que tenía que ser según la tarea. Entonces, cuando yo apliqué aquí 1,5 volts, aquí obtuve 1,25 volts. Ya. Si yo monto sobre este 1,5 volts una señal alterna, digamos una sinusoidal, que tenga un offset de C0, una amplitud de 1 milivolt, una bien chiquitita, una señal sinusoidal bien chiquitita, ya digamos 10 mili para ver algo. ¿Y qué frecuencia? 10 kilos. Con 10 kilos en un milisegundo vamos a tener 10 periodos. Pongámosle menos, pongámosle 5 kilos para tener 5 periodos. O pongámosle 2 kilos para tener 2 periodos. Ya. Entonces aplico y tengo, oh, ¿qué es esa fealdad que ocurrió ahí? Probablemente que Spice me está dejando tiempos muy largos. Entonces, si aquí le pongo que el tiempo más chico va a ser de un microsegundo o de 10 microsegundos, ahí se va a demorar un poco más en simular, pero oh, eso está muy feo. Eso está horrible. ¿Qué estoy mirando? El voltaje de salida. Ah, mi entrada, mi entrada tiene un problema, claramente. Eso está fijo en 1,5. A ver, probemos de nuevo. Un nano. Veamos si ahora lo hace mejor. Ya, y se demoró un poco más, pero al menos lo hizo bien. Ya, y mi voltaje de entrada es eso. Y mi voltaje de salida es eso. A ver, ¿qué estoy viendo ya? Una sinusoide centrada en 1,5 volts a la entrada. Y a la salida tengo otra sinusoide centrada en 1,25 volts. Perfecto. Eso es lo que esperábamos ver, ¿o no? Ya, la ganancia se mide para las señales pequeñas, no para las señales grandes. El nivel de C me importa poco en la ganancia. O sea, yo perfectamente podría agarrar esta curva, tirar una línea ahí, tirar una línea ahí, decir, este es mi cero. Y mis señales van en torno a ese cero. Eso es lo que significa. Entonces, la pendiente aquí me indica la ganancia de pequeña señal, no de gran señal. Ok. ¿Cómo aumentamos la ganancia de este circuito? Así tal cual como está. ¿Cómo podemos aumentar la ganancia? A ver, voy a hacer de nuevo la simulación DC. Y la simulación DC, ah, DI DC, voy a ir moviéndolo. Hago la simulación DC. Este se va. Este lo cambio de color, azul. Ya. ¿Cómo hago que tenga más ganancia? En este momento estoy operándolo ahí, a 1,5 volts de entrada. ¿Cómo hago que tenga más ganancia? En este caso, si aumento el voltaje, ¿qué variable va a aumentar en esta curva?
la pendiente, y la pendiente es la ganancia. O sea, si yo aumento el voltaje de C y en vez de centrarme en 1,5 volts, como estoy ahora, me centro, por ejemplo, en 2,5 volts, la pendiente va a ser mayor. Si miro en este gráfico, yo estoy centrado aquí y tengo una cierta pendiente, pero si me muevo en esta dirección, me voy a centrar en un punto de la curva que tiene más pendiente y va a tener más ganancia. Entonces, si yo me cambio de 1,5 a 2,5 volts, ¿qué ganancia voy a ver aquí? A ver, si yo mido la ganancia aquí, me da ganancia 3. Veamos cuánto nos da la ganancia si es que hacemos una simulación transiente. Hago simulación transiente, hago simulación transiente. Se demora un poco porque le puse un tiempo súper chico. Entonces mi voltaje de entrada está ahí y mi voltaje de salida está ahí. ¿Es más grande la salida que la entrada o no? Podríamos medirla o podemos aumentar el voltaje. Esta amplitud es 10 mili. No, ya dejémosla ahí porque si no nos salimos de pequeña señal. Entonces, hagamos algo. Para medir las señales vamos a agregar un plot pane. Tengo VI arriba y VO abajo. ¿Cuál es la diferencia entre el máximo y el mínimo aquí? La diferencia entre el máximo y el mínimo debiera ser 20 mili y tengo 20 mili. ¿Cuál es la diferencia entre el máximo y el mínimo aquí? ¿Cuánto debiera ser? ¿Mm? 3 veces más, 60 mili. Efectivamente, tengo, o sea, creció el voltaje. La salida es más grande que la entrada. Efectivamente. ¿Qué otro análisis podría ser que también me da ahí una idea de ganancia? Podría ser un diagrama de Bode de esto, por ejemplo, ¿cierto? Podría ser un diagrama de Bode. Para que quede más bonito el diagrama de Bode, podemos ponerle un filtro. Entonces ponemos un filtro con 10 kilos y 10 micros. Da lo mismo. Veamos cómo quedan estas señales. Ahí algo se va a desplazar porque apareció una constante de tiempo entre medio, pero da lo mismo. Filtro. Ya, entonces vamos a hacer un análisis AC. Análisis AC que va a estar en décadas. Vamos a hacer 100 puntos por década, empezando a 1 Hz y terminando a 10 megas. Se va a hacer mi análisis. Tengo que decirle cuál es la entrada AC. Mi entrada AC va a ser esta que está acá, esta fuente. Entonces voy a decirle que esta es mi entrada AC. Ahí está mi entrada AC. Ejecuto y voy a obtener que, bueno, puse la frecuencia de corte muy abajo, así que vamos a bajar la constante de tiempo. Esto es mono Spice, para mover la frecuencia de corte un poco más arriba. Y ya ahí está mi frecuencia de corte. Entonces yo miro esto y veo salida y entrada. Esto me dice que la entrada, ¿cuántos decibeles me marca ahí? 0 milidecibeles, ¿cierto? 0 decibeles significa que la entrada, no, esa es mi entrada, 0 decibeles, o sea, esa es mi línea base. Mi salida tiene ganancia. ¿Qué ganancia me está marcando aquí? 9,54 decibeles. Uy, ¿cuánto es 9,54 decibeles en ganancia? ¿Cómo paso de decibeles a ganancia? Ah, se me olvidaron esas fórmulas. A ver, yo sé que 20 logaritmo de la ganancia es 9,54 decibeles. Entonces, para sacar la ganancia, tengo que dividir por 20 y 10 elevado a eso, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer eso.
9.54 dividido por 20. Entonces tengo que hacer 10 elevado a eso. Y me da, ¿cuánto me dio? Casi 3. O sea, la ganancia en ese punto es 3. Efectivamente es 3. ¿Ok? Y si yo si yo corro mi nivel de C, si yo subo mi nivel de C, ¿la ganancia debería subir o bajar? Entonces voy a subir mi nivel de C a 3 volts. Si lo subo a 3 volts, voy a ver que la ganancia subió y en este caso 12 decibeles. Muy bien. Ya, bajemos el nivel de C. ¿Dónde dijimos que la ganancia era 0? En 1 volt la ganancia es 0, ¿cierto? Porque me da una curva y justo en 1 volt la ganancia era 0. Entonces voy a bajar mi nivel de C a 1 volt. Aplico y mi salida debería estar en, a ver, vamos de nuevo. Mi entrada está en 0 milidecibeles, mi salida está en menos 210 decibeles, o en menos, bueno, en realidad menos infinito decibeles, eso me dice, menos infinito decibeles. ¿Y menos infinito decibeles cuánto es? 0, o sea, estoy obteniendo 0 ganancia de este circuito. Si me muevo a otro punto de operación, ¿qué otro punto de operación miramos? Entonces 0,5. ¿Qué debería obtener aquí? ¿Ganancia cuánto? Ganancia 1, fase 180 grados. Entonces ejecuto la simulación, yo miro aquí, este está en 0 decibeles y la salida está en menos 821 pico decibeles, o sea, eso es prácticamente 0 decibeles. La fase, menos 179,99 grados, o sea, fase 180 grados, eso es lo que pasó. Entonces, cuando yo me cambié a este punto de la curva, voy a hacer de nuevo esta simulación, cuando me cambié a este punto de la curva que está aquí con pendiente negativa, lo que ocurre es lo siguiente. Vamos aquí. Voy a volver a la tertulia. Lo que ocurre es lo siguiente. Exagerando la curva, yo estoy operando aquí, ¿cierto? Centrémonos ahí. No, eso fue mucho. Entonces, eso es un zoom de esto. Yo estoy operando aquí. Entonces, este es voltaje de entrada, este es voltaje de salida. Si yo aplico una entrada, digamos que mi entrada primero sube, luego baja. Esa es mi señal de entrada. Está montada sobre un B sub I de C, pero mi señal es AC, B sub I AC. Primero subió y luego bajó. Entonces yo partí aquí y mi salida parte aquí. Cuando mi entrada sube, mi salida aparece, a ver, vamos a hacer como ping-pong. Ahí, ahí, mi señal de salida llega ahí. Después mi señal de entrada baja y topa aquí. Entonces mi salida sube. Oh, eso es lo que pasa. Cuando mi entrada sube, mi salida baja. Cuando mi entrada baja, mi salida sube. Es un cambio de fase. Sigue habiendo ganancia. Yo puedo obtener ganancias con un cambio de fase grande. A ver, ¿qué pasa si es que nos vamos a un voltaje más chico? Vámonos en torno a 0 volts. En torno a 0 volts, miremos esto. Vamos a 0 y este está cerca de 0. Me da una pendiente de menos 2, lo cual significa que si mi entrada de C fuera 0 volts, la pendiente menos 2 aquí significa que voy a amplificar por 2, pero el signo menos me da un cambio de fase además. Hagamos eso. Apliquemos una entrada de C centrada en 0.
y hagamos un punto AC. Punto AC es para el diagrama de Bode. ¿Cuánto dijimos que era la ganancia? Menos 2. Eso dijimos, ¿cierto? Y 2 en decibeles, ¿cuánto es? 2 por, esa tienen que saberla. Si 3 decibeles es raíz de 2, 6 decibeles es 2, entonces 2 es 6 decibeles. Ya, muy bien. Deberíamos tener 6 decibeles. Y aquí tenemos 6 decibeles, con un desfase de 180 grados. O sea, funciona, esta cuestión funciona. Entonces, para una curva tan sencilla como la que acabamos de mirar, eh, F9, una curva tan sencilla como esta, esa es mi curva característica de este amplificador, o mi curva de transferencia estática del amplificador. Y yo para esta curva tengo cualquier ganancia que vaya entre menos 2, pasa por 0 aquí y sube aquí. Y sube mucho. ¿Se acuerdan que yo podía derivar esto para calcular la ganancia inmediatamente? Entonces las ganancias que me permite este amplificador van entre menos 2 y 8. O yo podría amplificar por 8 mis señales, si la hago funcionar bien alto aquí. Hagamos eso. Yo podría tener ganancia de 8 allá arriba. Entonces si la entrada es 5 volts DC y yo aplico una señal montada en 5 volts, yo podría aumentarla 8 veces. Entonces apliquemos una entrada de 5 volts y veamos lo que pasa en una simulación punto AC. 8, ¿cuánto es en decibeles 8? Si 2 es 6 decibeles, 4 es el doble, 12 decibeles, 8 debería ser 18 decibeles, ¿o no? 20 decibeles es 10, 8, sí, está bien. Entonces deberíamos tener 18 decibeles. Y tenemos, no, esa es la derivada. Y tenemos 18 decibeles. Entonces está bien, estoy amplificando por 8. No le creo, voy a la simulación transiente. Entonces vamos con la simulación transiente. Démosle 10 nano aquí para que se demore menos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Mi voltaje de salida es 0. Bueno, es 0 porque en realidad no estoy aplicándole nada aquí, pero si le aplico un seno de amplitud 10 milivolts, perdón, 0 aquí, 10 milivolts y frecuencia 2 kilos, voy a obtener algo que varía, y esta es mi entrada varía 20 milivolts, mi salida varía, ¿cuánto varía la salida? 160 milivolts. Muy bien, o sea, funciona. Entonces con esto quiero ilustrar esta idea de que un amplificador puede no ser lineal. Y no necesariamente ocurre superposición y no necesariamente ocurren todas las propiedades de linealidad. Pero si yo me muevo al punto de operación y centro mi cero ahí, me olvido de que tengo una componente de C y me olvido de que tengo una componente de C en la entrada, yo ahí tengo amplificación. Hagamos algo más. A ver qué podemos hacer. Vamos, sigamos jugando con Spice. Ya, ya está entretenido esto, por lo menos para mí. Si hay preguntas. Sí, yo podría haberme ahorrado esto dándole un DC aquí, pero no quise hacerlo para ilustrar que esto está montado sobre una sinusoide. Pero hagamos algo curioso. Eliminemos esta. ¿Ya? La eliminamos. Y démosle el nivel de C a este amplificador usando superposición. A ver, ¿cómo podemos hacer eso? Ya, esto no quiero mostrarlo. Ya, ahí está bien. Entonces voy a eliminar esto.
Voy a mover esto para abajo. Y a ver, este amplificador es sensible a VI. O sea, la entrada de este amplificador, según esta ecuación, es un voltaje que se llama VI, ¿cierto? Montemos VI en torno a, no sé, 3 volts, por decir algo. Entonces lo que vamos a hacer es montar VI en torno a 3 volts. Esta es la forma práctica en que uno le sube el voltaje a algo en un circuito. Entonces vamos a partir con la fuente de voltaje, digamos una batería de 9 volts. Y este le vamos a llamar VDD. Entonces VDD vale 9 volts, ¿de acuerdo? Yo puedo tener VDD, puedo poner una resistencia de 6 kilo ohm, puedo poner otra resistencia de 3 kilo ohm, tierra. Ya. ¿Qué voltaje voy a tener aquí? Si aquí hay 9 volts, ¿qué voltaje va a haber aquí? Ya simulemos. Aquí va a haber 3 volts. Ahí está, 3 volts, perfecto. Ya, yo quiero combinar estas dos. Quiero que mi entrada sea 3 volts DC, pero tenga un nivel AC igual a V sub S. ¿Cómo puedo hacerlo? En la práctica, con circuitos de verdad. Porque quiero que VI, que es esto que va a estar aquí, sea la suma, la superposición de este voltaje DC y este voltaje AC. Usemos un elemento que en AC se comporta distinto que en DC. ¿Ok? Hagamos eso. ¿Qué elemento se comporta distinto en AC que en DC? Un capacitor. Entonces ponemos un capacitor aquí. Pongamos un capacitor grande. Pongamos un capacitor de 10 micros. Entonces, analicemos este circuito. Esto lo vamos a ver después en clase, ¿ah? Pero no importa. Entonces, cuando estamos en DC, ¿en qué se convierte este capacitor? En un circuito abierto. Entonces, para DC, el VI, ¿cuánto va a ser? ¿Ah? 3 volts. El nivel DC de VI va a ser 3 volts. Eso es lo que indica esto. Y en AC, el capacitor se va a comportar como un cortocircuito, ¿cierto? Entonces la salida y la entrada en AC van a estar conectadas, pero en DC van a estar completamente separadas. ¿Qué nivel DC tiene este nodo que estoy apuntando aquí? ¿Qué nivel DC tiene este nodo? Si esto es sinusoidal. Esta es cero, esta es sinusoidal. ¿Qué nivel DC hay aquí? Cero. ¿Qué nivel DC hay aquí? ¿Qué voltaje hay en el capacitor? ¿No? Si aquí hay cero y aquí hay 3, ¿qué voltaje hay en el capacitor? 3. El capacitor se comporta como una pila. Sube 3 volts. Entonces, esta resistencia fija en el voltaje aquí. Este voltaje va a ser 3 volts. Luego en AC, a alta frecuencia, este se va a comportar como un cortocircuito y va a permitir que estas señales pequeñas aparezcan aquí. Lo que estoy haciendo es esencialmente un filtro pasalto. Oh, si un filtro pasalto, entonces lo puedo simular. Simulemos en Spice. Entonces yo simulo aquí y esta está efectivamente centrada en cero. ¿Qué debería ver yo aquí? Algo centrado en 3. Probablemente no va a funcionar porque tengo un tema con las condiciones iniciales. Ah, no, sí funcionó. Está centrado en 3 volts.
Entonces la salida está centrada en 3 volts. Perfecto. Veamos cómo es la respuesta, porque yo sospecho que no para todas las frecuencias esta cuestión funciona igual. Entonces miremos el diagrama de Bode de mi salida. Y efectivamente un filtro pasa alto, mi entrada está aquí, mi salida es válida para cualquier cosa arriba de 100 Hz, más o menos. Si bajo de 100 Hz voy a atenuar mucho. A ver, pongámosle una entrada muy lenta, voy a atenuar mucho. Pero si estoy de 100 Hz para arriba, la salida va a ser prácticamente igual a la entrada, pero montada sobre 3 volts. Entonces, vamos de nuevo. No, no le gustó la tertulia. Vamos de nuevo aquí. Entonces, la salida está montada en 3 volts. Y esta salida, a su vez, es la entrada para este amplificador, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Si la salida es la entrada para este amplificador, entonces este amplificador me va a producir una salida que va a estar centrada ya en 5 volts. Porque cuando yo le aplico 3 volts a mi entrada, cuando yo le aplico, no, me equivoqué. Oh, el profesor dijo que se equivocó. Cuando yo le aplico 3 volts VIDC nuevamente. ¿Cuál es VIDC? No, no tengo VIDC. Pero bueno, si yo le aplico 3 volts a la entrada, yo puedo calcular 3 menos 1, ¿cuánto es? 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. O sea, la salida va a estar en torno a 5 volts. ¿Está bien o no? Ya, entonces mi entrada aquí es 0. Gracias a este circuito pasa alto, yo pude montar mi entrada en torno a 3 volts y mi entrada al amplificador, mi entrada DC es 3 volts. Mi salida es 5 volts y tiene una sinusoide arriba. A mí me encantaría poder poner estas dos juntas, una al lado de la otra, para que, para poder compararlas, ¿cierto? Sería ideal poder compararlas, ponerla una al lado de la otra. ¿Cómo lo hago? Puedo restarle 5 volts perfectamente. Yo puedo agarrar esta salida y restarle 5 volts. O bien, puedo quitarle la componente continua. ¿Qué circuito le quita la componente continua? Sí, yo puedo hacerlo aquí. Si es que lo hago aquí, menos 5, ahí está. Pero eso es trampa, porque sería como ponerle una pila allá. Entonces yo no quiero hacer eso. ¿Qué circuito me permite quitarle la componente continua a una señal? ¿Ah? Un condensador. En el fondo yo le llamo capacitores, pero está bien, tú puedes llamarlas. Un filtro pasa alto, ¿cierto? Un filtro pasa alto, deja pasar las señales y elimina la componente continua. Entonces yo podría hacer un filtro pasa alto como este, igual a este. Entonces vamos a hacer un filtro pasa alto. Hago un C ahí, 10 micro, vamos a hacer lo mismo, 10 micro. Un R, F6, de 3 kilos. Va a haber chequeo de sanidad. ¿Cuál es el nivel DC que hay en VO? En DC el capacitor se comporta como ¿qué? Como un circuito abierto. Entonces en DC esto no existe. Si esto no existe, ¿qué voltaje hay en VO? Cero, están conectados, ¿cierto? En DC hay 0 volts. Si aplico un capacitor y aplico frecuencia lo suficientemente alta, toda la señal AC va a aparecer aquí. Por lo tanto, la salida que estaba montada en 5 volts va a caer a 0 volts. Eso es lo que yo creo que va a pasar aquí. Entonces aplico. Lo logré. Tengo la salida, tengo la entrada y estoy viendo que esta cuestión está amplificando. Efectivamente está amplificando. Si yo cambio la razón de resistencia aquí, ¿qué es lo que voy a lograr? Si cambio el nivel de C, ¿cierto? Si me muevo a un nivel de C más alto, ¿tengo más ganancia o menos ganancia?
¿Ah? La misma, no, pero si me muevo en un DC más alto, tengo más ganancias, ¿cierto? Entonces, si me muevo a un nivel DC más alto, por ejemplo, cambiemos esta a 3 kilos y esta a 6 kilos. Debería tener más ganancia aquí, ¿cierto? O sea, yo debería ver el mismo gráfico, pero debería ver la señal azul más chiquitita en comparación con la verde. Veamos si es verdad. Oh, estoy amplificando por mucho más. Ya. Si es que yo me muevo a un nivel DC de, ¿cuánto era? 0,5 volts, entonces tengo un cambio de fase, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la curva? Que en 0,5 volts tenía ganancia negativa, igual a 1 en amplitud, pero negativa. Entonces, si me muevo a 0,5 volts, tengo un cambio de fase. ¿Cómo hago que mi entrada esté centrada en 0,5 volts? Bueno, aquí pongo 8,5 kilos, por eso elegí valores tan fáciles, y aquí pongo 0,5 kilos. Y si hago eso, mi entrada va a estar centrada en 0,5 volts. Por lo tanto, el amplificador va a estar en una región donde tiene ganancia negativa y mi salida va a ser exactamente al revés que mi entrada. Probemos. Funciona. Y si me centro en menos todavía, si pongo aquí 0,1 kilo, mi salida debería ser más grande o más chica que mi entrada. Más grande en amplitud. Perfecto. Oye, funciona, esto funciona. Qué buena. Sí. Ya, entonces vamos a recapitular un poco. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Con este divisor de tensión, fijamos el nivel DC aquí. Entonces, si lo analizamos en DC, este capacitor no existe y el nivel DC queda fijo por este divisor de tensión. Luego, al aplicar este capacitor, lo que estoy haciendo es dejar pasar las señales solamente. Entonces, la salida por superposición va a ser la suma de un nivel DC fijo por esta rama y un nivel AC entregado por esta rama. Y de esa forma monté mi entrada que estaba centrada en DC en otro nivel DC. Y lo que hice aquí fue un filtro pasalto. Y el filtro pasalto lo que hace es tirar esto, o sea, fijar el nivel DC aquí en tierra. Yo podría haber hecho algo parecido a esto, ¿no? Y fijar el nivel DC de salida en lo que yo quiera, ¿cierto? Ya, en algún momento les pregunté, ¿qué voltaje hay en el capacitor? Y ustedes me dijeron 5 volts, ¿sí? Eso me dijeron, ¿o no? Porque el nivel DC a la salida era... Ah, no, perdón, eso era cuando tenía más voltaje aquí. Entonces, devolvámonos un par de pasos. Ahí. Entonces, el nivel DC a la salida era 5 volts. Entonces, mi salida está centrada en 5 volts. Y lo que hay abajo está en 0 volts. Entonces, si yo mido el voltaje del capacitor, ¿cuánto debería medir? 5. 5 clavados, ¿cierto? Entonces, digo, voy a medir el voltaje en el capacitor y me mide 5 volts. Esto es una sinusoide muy pequeñita. O sea, hay una caída de tensión en el capacitor, pero una caída de tensión muy chica. Muy, muy chica. ¿De acuerdo? Trucos de Spice. Uno puede medir diferencias de voltaje. Por ejemplo, si yo quiero medir la diferencia entre este nodo y este nodo, aprieto aquí y suelto aquí. Y vuelvo a hacerlo y desaparecen todas las señales excepto esa. Ya. Entonces nos hemos divertido en esta tertulia, pero todavía hay tiempo, así que vamos a tratar de entender qué fue lo que hicimos aquí, porque no me quedó tan claro. Entonces vamos a hacer el análisis eh, aquí. Ya, pues hagamos el análisis. Oye, si hay dudas, por favor, pregunten. ¿Ah? ¿De acuerdo? Esto deja más claro la tarea, por qué tenemos ganancia y que ganancia negativa no significa atenuación. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos la entrada, cambiamos de color. No me gusta el rojo. Eh, Ahí.
Entonces tenemos nuestra entrada. Está muy grueso este lápiz, ¿no? Usemos uno un poco. ¿Está bien? No, ese está mejor. Ya. Entonces tenemos nuestra entrada, pusimos un capacitor C y pusimos un R1 y pusimos un R2. Y aquí pusimos VCC o VDD, da lo mismo. Y aquí tenemos VO, y este es VI. ¿Ya? ¿Cuánto es VO? Calculémoslo. Esto es analíticamente, ¿cierto? VO entonces podemos hacer superposición, porque aquí tenemos dos fuentes, ¿cierto? Tenemos una fuente que es VCC y otra fuente que es VI. Entonces podemos aplicar superposición. ¿Cómo era superposición? Se apaga una y se analiza el resultado. Ya, entonces apaguemos una. ¿Cuál vamos a apagar? Apaguemos VI. Si apago VI, es como hacer esto, ¿no? ¿Eso va a apagar VI o no? No, eso no es VI. Apagar VI es hacer que el voltaje VI sea cero. Y hacer que este voltaje sea cero es lo mismo que cortocircuitar esto. Entonces, si cortocircuito eso, ese es mi circuito. ¿Cuánto es VO en este caso? VO, llamémosle VO1. VO1 cuando VI está apagado. VO1, ¿cuánto es? Es VCC por un divisor de tensión, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por R2 partido por R1 más R2. Muy bien, listo. Ya. Segundo paso, apago VCC. Entonces tengo VI. ¿Cómo apago VCC? VCC se va a tierra. Ahí apagué VCC. Entonces VO2 cuando VCC está apagado. Listo. Entonces VCC lo tiré a tierra. Tengo VI, tengo VCC. Oh, qué raro porque cuando yo tenía VCC aquí, estas resistencias parecían estar en serie. Pero yo apagué VCC y las resistencias están en paralelo. Uy, qué raro. A ver, no, esto es muy extraño. Esto es muy, muy extraño. ¿Qué resistencia ve este capacitor? A ver, veamos. Si es que este capacitor mira para allá, ve una resistencia, ve el paralelo de estas dos, aunque en realidad están en serie. Súper raro. Bueno, al final de este curso esto va a ser obvio para ustedes. Cuando uno tiene dos resistencias en serie, una conectada a VDD y otra conectada a tierra, uno apaga VDD, las resistencias aparecen en paralelo. Va a ser súper obvio. En este momento es raro, pero en algún momento lo van a encontrar normal. Entonces, cuando apago VCC, en este caso, el circuito equivalente me queda así. VI, C, R1 paralelo R2. ¿Cierto? ¿Y cuánto es VO? VO2, en este caso. VO2 va a ser R1, va a ser VI por R1 paralelo R2, partido por R1 paralelo R2, más 1 partido por SC. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? Ya, dejemos esta expresión más bonita, porque así como está yo no la puedo leer bien. Entonces, ¿cómo la dejamos más bonita? Multiplicando arriba y abajo por SC. Entonces me queda SC R1 paralelo R2 partido por 1 más SC R1 paralelo R2. ¿Está bien o no? Ya. Chequeo de sanidad. Cuando la frecuencia es muy, muy baja, ¿a qué tiende esto? Perdón, me falta un B. A cero. O sea, no me está dejando pasar de C.
Cuando la frecuencia es muy alta, ¿a cuánto tiende esto? ¿Ah? A 1. O sea, a frecuencia alta me deja pasar todo, por lo tanto es un filtro pasaltos. O sea, esto que está aquí es un filtro pasalto. Y VO va a ser VO1 más VO2 por superposición. VO1 está aquí, VSC por R2 partido por R1 más R2, el nivel de C, más nuestra salida, VI por 1 prácticamente a las frecuencias de interés. Pero si queremos ser rigurosos, SC R1 en paralelo con R2, partido por 1 más SC R1 paralelo R2. ¿De acuerdo? Entonces yo así puedo calcular cuánto es mi salida. Es un nivel de C más un nivel AC, que depende de la frecuencia. Entonces aquí yo veo claramente, oh, realmente veo es un nivel de C y un nivel AC montado sobre un nivel de C. Ahora en Spice le creo, o sea, efectivamente lo que hicimos en Spice está bien. ¿Sí? ¿Hay preguntas? No, no hay preguntas. Que se me ocurren más cosas que podemos hacer, o lo dejamos hasta aquí. ¿No? ¿Hagamos algo más? Ya, vamos a hacer algo más. ¿Qué significa el término que acompaña a S aquí? ¿Ah? No, no, S es J omega. Después vamos a ver por qué a veces le llamamos S y otras veces le llamamos J omega. Pero por ahora le llamamos S. El término que acompaña a S, ¿qué es? RC. Es un RC. Es algún RC. ¿Cómo le llaman a eso? Constante de tiempo. Ya, ¿y qué unidades tiene eso? Segundos, sí. O sea, S tiene unidades de frecuencia. De hecho, como bien tú dijiste, S es J omega y RC tiene unidades de tiempo. Por lo tanto, este producto, ¿qué unidades tiene? Es adimensional. Siempre es bueno chequear las unidades. Algo adimensional más algo adimensional me da algo. Está bien, los puedo sumar. Está bien, está perfecto. ¿Qué significa que la constante de tiempo sea C por R1 en paralelo con R2? ¿Qué significa la constante de tiempo de un circuito? Todo esto lo vamos a ver después en clase, pero creo que es súper instructivo que nosotros lo veamos un poco antes y que nos preguntemos estas cosas para que al momento de llegar a la clase, cuando lo veamos de verdad, digamos, ah, esto sirve para algo. Porque lo típico es que llego a clase, lo miro en clase y nadie pesca porque no lo han necesitado en ningún momento. Ya, ¿qué significa esa constante de tiempo RC? Esa constante de tiempo RC tiene que ver con el establecimiento de mis señales y tiene que ver con el polo también, ¿cierto? Este circuito tiene un polo y yo puedo calcular el polo de acuerdo a esta constante de tiempo RC. Entonces aquí tau, en este caso tau, constante de tiempo es C por R1 paralelo R2. Si tau es grande, ¿el polo es grande o chico? El polo es chico, porque el polo es como 1 partido por tau, ¿cierto? O menos 1 partido por tau. ¿Ah? Ah, ¿no saben lo que son polos y ceros todavía? ¿Alguien no sabe lo que son polos y ceros? Ya, los vamos a ver después en clase, así que no creo que sea importante explicarlo ahora. Pero esencialmente polos son las raíces del denominador de esta función de transferencia. O sea, tú haces S igual, eh, ¿cuánto vale S para que este denominador sea cero? Y los ceros son las raíces del numerador. Entonces el polo de esto es, eh, calculemos el polo. Polo. 1 más S, C, R1 paralelo R2 igual 0. Entonces, ¿cuánto vale S? Vale menos 1 partido por CR1 paralelo R2. ¿Estamos de acuerdo? Ya, eso es el polo. Polo. Entonces, podemos saber dónde está el polo. Y el polo, a ver, vamos a volver a esta simulación. Eh,
quiero hacerlo con teclado mejor. Entonces, vamos a hacer una simulación .ac. Ya. El polo tiene que ver con este quiebre, ¿sí? Después lo vamos a ver con más detalle, pero cuando veamos bode, vamos a ver que el polo tiene que ver con este quiebre, en particular el polo tiene que ver con dónde aparece en menos 3 decibeles. Menos 3 decibeles está por ahí. Ahí está en menos 3 decibeles. Yo puedo calcular el polo. Entonces el polo, en este caso, démosle valores. Esto vale 10 micro, esto vale 6 y 3 kilos. ¿Cuánto es 6 kilos en paralelo con 3 kilos? 6 por 3 partido por 6 más 3. Eso nos da 2. Entonces tenemos 2 kilos y 10 micros. Sí. No, no generalices, por favor no generalices. En este caso es la magnitud de la función de transferencia en su máximo. Sí. Ya, en este caso tau es C por 2 kilos. ¿Y cuánto era C? Era 10 micros. 10 por 10 elevado a menos, ¿cuánto es micro? 6, ya. Entonces eso es tau. Tau es 0,02. ¿Cuánto es el polo entonces? 1 partido por tau. 1 partido por tau me da 50. O sea, el polo está a 50 Hz. Y yo veo que está a 7,95 Hz. ¿Está bien o no? No, está mal. Porque el polo este es 2πf. O sea, yo tengo que dividir por 2π. 2 dividido por pi. 7,95. Y aquí 7,90. Ah, estamos bien. Ya. O sea, los cálculos nos dan lo correcto. Después en el curso vamos a aprender a calcular filtros pasaltos con más cuidado, pero es importante entender qué es lo que está haciendo este capacitor aquí. Este capacitor se llama capacitor de acoplamiento, lo vamos a ver oficialmente después en la materia, y lo que me permite es acoplar una señal AC y una señal DC, o más bien acoplar una señal AC, montarla sobre un valor DC para que la entrada del amplificador esté donde yo quiero que esté. ¿De acuerdo? Ok, ¿hay preguntas de esto? Em, bueno, lo que quisimos hacer fue estudiar de nuevo esto, que está acá, y luego en Spice a mí me dio lata tener dos fuentes una arriba de otra. Entonces dije, bueno, hay formas de hacer esto mismo con circuitos, de montar una señal sobre otra. Y eso fue lo que hicimos. Hay preguntas ya. Básicamente lo que hace la parte AC es como modular la amplitud de la señal y la parte DC va a ser donde se fija el centro de la amplitud de la señal. Exacto. Sí. No usaría el término modular, porque puede tener muchas acepciones, pero sí, lo que tú dices es cierto. O sea, estamos estamos subiendo el voltaje AC, el voltaje DC de esta fuente mediante este divisor resistivo. Sí, ¿qué más? ¿Más preguntas? No sé tú, pero yo tengo muchas razones para querer hacerlo. Por ejemplo, imagínate que esto es una radio a pila, ¿ok? Y digamos que esto que está aquí sale un parlante. ¿A los parlantes les gusta que les metamos nivel DC? No, les carga. No sé si le han preguntado a un parlante alguna vez, pero les cargan los niveles de C, les cargan. Los parlantes están hechos para funcionar en AC. Entonces tenemos que eliminar nivel de C. Entonces esta salida no tiene nivel de C, el parlante aquí estaría feliz. Imagínense ahora que esto es una radio a pila.
que todo este circuito es una radio a pila y que esto viene del receptor de radio y el receptor de radio me entrega señales con nivel AC 0. ¿Cómo podría yo procesar esto? Bueno, tal vez podría usar dos pilas, una aquí adentro que le sume un nivel DC y una afuera para alimentar el resto del circuito, pero eso sería muy caro y sería raro, porque en realidad las pilas no hacen bien la pega para subir nivel DC. Podría usar una pila arriba y una pila abajo para hacer una alimentación bipolar, que tenga más 9 y menos 9 volts. Pero eso obligaría a que todo el mundo gastara más en pila y que hubiera más desechos tóxicos debido a pila. Entonces a mí me encantaría que con una sola pila, con un solo voltaje de 9 volts, yo pudiera tener todas mis señales centradas en torno a, no sé, 4,5 volts, por ejemplo. Entonces a mí me sirve un montón este circuito, porque yo con esto dejo mis señales en torno a lo que yo quiera, con una sola alimentación. Yo puedo usar operacionales alimentados con una pura alimentación usando esquemas como estos. Y esto funciona, se utiliza y, y no sé, yo lo encuentro súper útil por lo menos. ¿Hay más preguntas? Este, intuitivamente. Intuitivamente en DC este capacitor se convierte en un circuito abierto, ¿cierto? Si yo elimino esto, ¿qué voltaje hay aquí? Cero, ¿cierto? Aquí no hay corriente, por lo tanto V0 es cero. Entonces el nivel DC de V0 es cero, porque mi supuesto fue en DC no hay capacitor. Si aplico el capacitor en nivel AC, el capacitor se convierte en un cortocircuito. Entonces me deja pasar la señal. Entonces las señales llegan acá, pero el nivel DC no llega. Lo mismo, es lo mismo, exactamente igual. De hecho, aquí hay un polo, pero si llego acá voy a tener dos polos. Sí. Eso, ¿más preguntas? Esta línea punteada es la fase, sí. Aquí a la derecha está 0 y parte como en 90, porque este circuito tiene un 0 en el origen. Y luego tiene un polo y el polo va a estar justo donde la fase esté en 45 grados. Entonces, si yo miro donde la fase está en 45 grados, ahí está la fase. Cuando llego a 45 grados, ahí está más o menos el polo. Menos 3 decibeles, todo calza. Sí. ¿Más preguntas o dejamos aquí la tertulia? El divisor de tensión me hace subir la componente de C. Claro, pero podrías poner una componente de C arbitraria a la salida. Podrías sumarle voltaje o dejarlo. Sí, de hecho, este circuito con un C y un R a tierra es exactamente igual a este circuito con un C y con un R a tierra. Son lo mismo en AC. En DC son distintos. ¿Más preguntas? Sí, es un filtro para salto. Oh, entonces tengo un problema ahí. Yo no puedo amplificar DC, exacto. ¿Y dónde está la frecuencia de corte? ¿O dónde está el corte? A ver, apliquemos algo, po. Apliquemos una señal de entrada de muy baja frecuencia. Entonces yo simulo aquí y si es de muy baja frecuencia, si es de 1 Hz mi entrada, voy a estar atenuándola en 18 decibeles. Y eso es muy malo, muy, muy malo. ¿Cómo lo hago? Tendría que cambiar la frecuencia de corte del polo, ¿cierto? O sea, ¿y cómo hago eso? Tendría que bajar el polo. Bajar el polo es lo mismo que aumentar la constante de tiempo. Aumentar la constante de tiempo, ¿qué implica aquí en este circuito?
aumentar alguno de los dos. Aumentemos este. Si es 10 micros, subámoslo a 100 micros. Y con eso debería correrse a la izquierda. Se corrió a la izquierda. Queremos seguir aumentando el polo, pongámosle 1 mili. O sea, perdón, aumentando la constante de tiempo, bajando el polo. Se sigue corriendo a la izquierda. Ahora ya esto estamos hablando de milidecibeles. O sea, ahí ya tenemos una atenuación mucho menor. Pero sí, hay límites. Les cuento un caso curioso. Tengo un par de alumnos que diseñaron un circuito que determina cuando una persona deja de respirar, usando sensores de presión. Es para una aplicación biomédica bien particular. ¿Y la respiración qué frecuencia tiene? Están todos calculando, a ver. Es como 1 Hz más o menos. Es del orden de 1 Hz, ¿cierto? Bueno, estos gallos tenían que hacer amplificadores que funcionaran a 1 Hz. Entonces hicieron un filtro con una constante de tiempo súper larga, tan larga que cuando prendían el circuito ellos sabían por diseño que tenían que esperar 30 segundos antes de ver algo en la salida. Entonces le pusieron el medio capacitor. Prendían el circuito y 30 segundos después recién se estabilizaba en un nivel donde podían ver algo, porque tenían una constante de tiempo muy, muy grande. Y eso era para poder procesar señales del orden de 1 Hz. O sea, esto se ocupa, esto se aplica en la vida diaria, es una cuestión que uno hace y que es útil. Este circuito es súper, súper importante y a la gente se le olvida lo importante que es hasta que llegan al examen. Así que ojalá no lleguen a eso. ¿Ya más preguntas? Sí, sí, voy a subirlo. El Spice me da el diagrama de Bode cuando yo hago AC. Y ojo que hay algo bien curioso aquí que no lo mencioné mucho, me hizo un poco el gil, pero voy a mostrarlo de una forma. Apliquemos una señal de entrada súper grande. Entonces, en vez de aplicar 10 milivolts, voy a aplicar 3 volts, 5 volts de entrada, da lo mismo, lo que sea. Oh, esto no cambió nada, ¿cierto? No cambia nada. Si yo aplico 5 volts, no cambia nada mi diagrama de Bode. ¿Alguien vio una diferencia? No, no hay ninguna diferencia. Ok, entonces el diagrama de Bode no cambia nada si yo cambio el nivel de voltaje. Hagamos un análisis transiente. Misma cuestión. Ahí está mi señal de entrada, lo mismo de siempre, ningún problema. Veamos la señal de salida. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Por qué cambió tanto? ¿Alguien puede explicarme por qué cambió tanto la señal de salida si yo apliqué una entrada tan grande? A ver, veamos qué fue lo que pasó. Cuando mi entrada era muy grande, el amplificador estaba en esta parte de la curva y tenía ganancia positiva. Pero después mi señal se fue para abajo y la salida se fue para abajo. Y luego mi señal siguió bajando y la salida volvió a subir. Eso fue lo que pasó. Mi señal siguió bajando, pero la salida volvió a subir. O sea, aquí entramos en una no linealidad horrible. El amplificador es súper, súper, súper no lineal. Pero Spice te calcula el diagrama de Bode y el diagrama de Bode solo está definido para circuitos lineales. ¿Cómo lo hace en este caso si el circuito es no lineal? Lo que hace Spice es linealizar el circuito en torno al punto de operación. Entonces, cuando uno hace un diagrama de Bode, es lo mismo que si uno aplicara señales tan chicas aquí, que esta zona es lineal. Entonces, el diagrama de Bode asume linealidad. Entonces, cuando uno quiere hacer Bode en Spice, uno hace un punto AC. Y ese punto AC asume linealidad. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? No, no hay más preguntas. Yo tengo preguntas.